Bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Como cada mañana de sábado los acompañamos Nicolás Salazar y Carla Jarada. ¿Cómo están? Con su gallito, por supuesto. Por supuesto. Como corresponde. Sábado muy temprano, es que estamos con los gallos de los sábados. Claro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Amigos, ¿qué tal? Un gusto reencontrarnos aquí en Diálogo Abierto, efectivamente a través de TV Perú, el canal de todos los peruanos, y vía internet llegamos a todo el planeta. Contento porque hoy se desarrolla la 8ª vacunatón, Así Carla, es. ¿no? Y atentos a las redes sociales, ¿no? Y a los medios de comunicación, al internet, porque de pronto no se descarta que se baje la data. Han llegado casi 3 millones de vacunas ayer de Sinopharm y parece que vamos a avanzar rápidamente, como con las imágenes, ¿no? Ya las soltaron, así nomás. El anuncio del ministro Hernando Ceballos. Ya están habilitados entonces a partir de hoy, año 1994. 27 años en Lima y el Callao. También se informó que las personas con diabetes tipo 1 y 2, así como quienes tienen obesidad tipo 3, también podrán acudir a inmunizarse. Ahí están las mujeres embarazadas, me parece, Sí. ¿no? Y los adolescentes con comorbilidades a partir de los 12 años en adelante. Así es. De 12 a 19. Muy bien, avanza la vacunación, entonces ojalá que tengamos buenas noticias con que siga avanzando. Pero también hubo anuncios esta semana, ¿no es cierto? Tuvimos el primer mensaje a la nación del presidente Castillo, ahí justamente lo tenemos en pantalla. ¿Cuáles fueron los temas tratados? Bueno, mediante este mensaje a la nación, el presidente Castillo anunció la reincorporación del GLP al Fondo de Estabilización a fin de reducir el precio del balón de gas familiar. Además, informó que el Ejecutivo coordina con el gobierno de Rusia para implementar una planta de fabricación de la vacuna Sputnik V en el Perú. Esos fueron los dos anuncios que sobresalieron, digamos, ¿no? Pero hubo algunos más que tuvieron que ver con el tema de la reactivación económica, ¿no? Y lo de la fábrica de Sputnik dio mucho que hablar, ¿no? Toda vez que va a demorar, es un proceso largo, ¿no? 3 años, dijeron algunos especialistas, ¿no? Un proceso largo, 3 años por lo menos, Más pero menos, incluso ¿no? a partir del año 2023, y cómo es que se desarrolla esto de la vacuna de Sputnik, ¿no? Que ya entiendo tiene un convenio con el Perú, pero aún no llega. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y desde el Congreso de la República, atención, porque han rechazado, el Pleno de la Representación Nacional rechazó la admisión a debate de la moción que proponía la censura de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto. Fueron 74 votos en contra, 33 a favor y 8 abstenciones respecto a la solicitud planteada por la bancada de Perú Libre. Dos cosas que decir en este sentido. La primera es porque la presidenta del Parlamento, ¿por qué se presenta esta moción, ¿no? Porque ella creo que dice textualmente que la calle pide la vacancia o algo así, ¿no? Lo que pasa es que ella dio una entrevista y dentro de esa entrevista le sacaron ese extracto que decía, pues, la calle pide vacancia. Claro, nosotros no estamos evaluando en el Congreso una vacancia, pero la calle pide o algo así. Eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo es que pese a que la bancada de Perú Libre presentó, ¿no?, esta moción, fíjense que han habido 4 parlamentarios de la bancada de gobierno que no votaron a favor de esta iniciativa. Eso es importante resaltarlo también, ¿no? Bueno, y uno de los anuncios del mensaje de la Nación fue, del cual se había hablado, por supuesto, era el bono Yanapay, ¿no es cierto? Este lunes 13 de septiembre se inicia el pago de este bono destinado a las familias que sufrieron el impacto económico del coronavirus. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, adelantó que se implementarán hasta 10 modalidades de pago a fin de evitar las aglomeraciones. Así que hay que estar bien atentos con esa información. Un bono que igual puede dinamizar la economía, ¿no? Según los entendidos. Vamos a ver, en todo caso, cómo se desarrolla y también cómo se implementa, ¿no? Ha sido complicado en el gobierno pasado, bueno, en el pasado y en el anterior, ¿no?, pagar los bonos, ¿no? Hay muchas personas en el país que todavía no tienen una cuenta bancaria, por ejemplo. Claro. Hubo críticas también porque también hay personas a las quienes llegó este bono, este subsidio, que no necesariamente lo necesitaban tanto, ¿no? o lo merecían, o estaban en el grupo beneficiario. Claro. Bueno, y Perú sufrió una amarga derrota frente a Brasil. Creo que esto ya se esperaba, ¿no? Ni Luchito Trizano, que es más optimista,
¿Ah? Ahí está el amigo Santa María, ¿no? Que estuvo parejito, ¿no? En las 3 fechas, estuvo parejito, porque en las 3 falló. Yo pensé que ibas a decir que estuvo bien y todo. No estuvo bien para nada. Bueno, tendrá que... Yo creo que toda la selección estuvo muy mal en los últimos partidos. Tendrá que corregir Gareca. Esa es la jugada, ¿no? Ahí está, esa es la jugada del primer gol, ¿no? Neymar, además, que, bueno, la lucha hasta el final para mí fue falta, pero eso no justifica que Santa María haya sido tan inocente, ¿no? Bueno, entonces Perú cayó ante Brasil 2-0 de visita. Todavía hay posibilidades, sí se puede, bueno. a 5 puntos del repechaje, ¿no? Todavía faltan 9 partidos, es decir, falta toda una vuelta. Claro, Y el próximo partido es frente a Chile aquí en Lima. Ese sí no podemos perderlo, pero de ninguna manera. Ojalá te escuchen las voces internas de los jugadores. Y tiene que volver Abraham y Zambrano, ¿no? Creo que sí, esa defensa tiene que ser cambiada. Bueno, vamos a dejar el fútbol, ya basta, porque si no acá el señor se emociona. Vamos a hablar de la vacuna. Nos vamos de largo. Sí, vamos a hablar de la vacuna. También me emociono por la vacuna, por si acaso. ¿Eh? Claro que sí. Bueno, acá justo nos estaban comentando, ¿no es cierto?, que ya algunos de los chicos acá, los más jóvenes, van a entrar a la vacunatón. Pero de eso vamos a hablar en cualquier momento. Ha avanzado muy rápido, ¿no? En las últimas semanas ha avanzado bastante. Eso hay que saludar. Bueno, vamos a dejar por un rato la vacunatón porque lo que sí se necesita urgente que avance rápido es la recuperación del agua en San Juan del Lurigancho. Que no se va a recuperar este fin de semana, ya lo ha dicho Sedapal, será en los próximos días, ¿no? En la próxima semana. Pero y claro, se anunció con bombos y platillos, por cierto, tú hablabas mensaje a la Nación, el presidente Castillo habló uno de esos días sobre un dinero para Sedapal, algo así de 30 o un poco más de millones de soles. Pero es un proceso largo, claro, ¿no? Claro que sí. Bueno, pero vamos a dejar que Tiffany Tipiani, que se encuentra en San Juan del Lurigancho, nos cuente cuál es el panorama. La gente sigue haciendo colas para recoger agua, así que vamos para allá. Tiffany, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Tiffany. Muy buenos días, Nicolás, Carla. Efectivamente, hoy se cumple una semana desde que el distrito de San Juan del Lurigancho se quedó sin agua potable. Y precisamente esto ha generado malestar, preocupación en todos los ciudadanos, porque supuestamente mañana iba a restablecerse el agua potable, de acuerdo a lo que había anunciado Sedapal. Sin embargo, ayer dio la noticia la misma institución de que se iba a restablecer este servicio la próxima semana. Y no hubo una fecha definitiva, por lo que estamos viendo en estos momentos a una gran cantidad de vecinos de la zona San Hilarión que justamente han venido desde muy temprano a este centro de distribución que tiene Sedapal en este parque y que tiene 2 mangueras, como ustedes pueden observar, que está tratando de llenar todos los baldes, bidones, botellas, todo lo que sirva, hasta ollas de todos los vecinos para que puedan tener al menos un poquito de agua, porque lo que ellos están llevando solamente les va a durar por lo menos unas horas. Por ejemplo, señora, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo para TV Perú, si me permite. Esta olla y el balde, ¿cuánto tiempo le va a durar al día? ¿En cuánto se le acaba? Los 2 baldecitos que llevé la primera vez es solamente para la cocina, 2 días. 2 días. Ahorita estoy llevando, esto es para cocina, porque los que traen el aguatero es para el baño, porque esa agua no se puede consumir. Ahora, ¿usted de dónde viene? Yo vengo desde la Avenida Los Postes, ahí, Gencianas. Está un poco cerca, digamos. Pero vienen acá bastantes personas de diferentes zonas Claro, todos en Hilarión es desde el Rincón, Santa Rosa, todos vienen por acá. Bueno, hay varios distribuidores de agua. Exacto, y como lo mencionaba la señora, eso nada más le puede servir para un día y solamente para la cocina, que esto muy aparte de la higiene, también de los servicios higiénicos que también se necesita. Y muchas personas vienen acá hasta con sus hijos, vienen hasta en mototaxi para que se lleven estos baldes. En realidad son distintos puntos que nosotros hemos recorrido. El primero fue en la avenida Tucílagos, donde hay un centro de abastecimiento que ha implementado la Municipalidad de Lima, donde justamente a la hora que hemos llegado ya se estaba acabando el agua. Luego fuimos hasta la zona de Las Violetas, donde también en estos momentos hay un camión cisterna abasteciendo agua a todos los vecinos de esta zona. Y aquí en la urbanización San Hilarión, aprovechen a todos los ciudadanos vecinos de San Juan del Lurigancho que se apersonen para que puedan aquí tener al menos un poco de agua y se puedan abastecer al menos por unas horas. Estos 3 puntos hemos recorrido, Carla, Nicolás,
y esperemos en todo caso de que Sedapal solucione definitivamente ya esta problemática que tiene desde ya hace varios años. Con esta información retornamos a Estudios Centrales, compañeros. Gracias, Tiffany. Qué calvario realmente viven en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y cuando pensaban que este fin de semana volvía el líquido elemento, ¿no? Volvía este servicio que es vital. Fíjese que incluso el día miércoles o jueves ya, gracias a Tiffany Tipiani, las vecinas que trabajan en las ollas comunes, ¿no? Decían, ya ni siquiera tenemos agua para darle de comer a los vecinos que lo necesitan. Claro. La situación es terrible, ¿no? Mira cómo tienen que ir, mira cómo tienen que cargar. Mira, ese señor está Claro. llevando su... Y ahí viene lo otro, Carla, que es cómo se lucra con la necesidad de la gente, ¿no? Porque, claro, el mototaxi para subir al cerro, que son las zonas claro. más complicadas, ¿no? Cuesta. Y hay los aguateros, ¿no? Que son privados, que quieren hacer, digamos, dinero con esta tragedia. El tema de la higiene. Y la higiene, ¿no? que es puede ser importantísimo. muy complicado, ¿no? Ahora, sobre todo. Ahora, se entiende que las redes sean antiguas, se tienen que renovar. San Juan de Lurigancho es el distrito más grande del país, casi 1.100.000 personas, es decir, la 9ª parte de la población de Lima está solamente en San Juan de Lurigancho. Claro, uno dirá, ¿pero qué? Del 2019 a este año, ¿qué han hecho? Fuera la pandemia, ese ha sido el problema, ¿no? Después de los saneos que sufrieron, ¿te acuerdas?, en este distrito. Pero me pregunto, ¿y un plan de contingencia? ¿No existe un plan de contingencia? O sea, Sedapal no tiene la cantidad suficiente de camiones cisterna para atender esto, porque fíjese, esto lo ha puesto Lima, entiendo que Lima está ayudando en esta materia. ¿Los distritos aledaños están ayudando con sus camiones cisternas? Sedapal en todo caso sería el responsable de coordinar esa ayuda, no solamente con la Municipalidad de Lima, sino con otras municipalidades que sí, pues pueden estar a los alrededores, ¿no? Por ejemplo, claro, Miraflores, entre otros, ¿no? Pero hay que ayudar en esta situación. Pero claro, nuevamente, ¿cuántos camiones cisterna tiene Sedapal? Si hay una emergencia en San Juan del Lurigancho, todos deberían dirigirse a eso, ¿no? O en todo Claro, caso son varios días. la institución privada también, Ah. ¿no es cierto? Ya es responsabilidad de Sedapal. Ojo, porque ellos son los responsables, ellos han tenido el error, es su culpa básicamente de que no esté funcionando la red de agua. Sí, claro. Parece que es una pieza, por ahí leí que... Sí, claro, pero digamos, es toda una población la que está sufriendo. Entonces, si ellos son los responsables, bueno, ellos entonces tienen que paliar. Porque se entiende que hay un problema más atrás. Y hay que decir también que, además de Sedapal responsable, también son responsables aquellos que roban el agua, que realizan conexiones clandestinas. Se pierde muchísima agua y se pierde muchísimo dinero que podría estar en las arcas de la empresa y hacer obras que, digamos, eviten ese tipo de tragedias, ¿no? Ojo que este es un servicio, ¿ah? Se paga por este servicio. Entonces, claro, tienen todo el derecho de quejarse. Claro. Y lo último puntito. En la Comisión de Defensa del Consumidor están citando al presidente de Sedapal, el jefe de Sedapal, al ministro de Vivienda, incluso al jefe de SUNAS, ¿no? Y hasta dicen, bueno, Susel Paredes, la congresista del Partido Morado, decía, hasta el ministro de Transporte, porque no sabemos quién es el culpable de lo que ha pasado. Claro. ¿No? Porque también a veces las obras de electricidad, de gas y todo, perjudican también las conexiones o bueno, se rompen tuberías, ¿no? ¿Y cuál será qué es lo que va a hacer SUNAS también, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esto por un momento porque seguramente vamos a seguir dándole al tema. Esto tiene para rato, sin duda, ¿no? Si es que no van a tener agua hasta la próxima semana. Ojalá que rápido se resuelva. Bueno, vamos ahora sí a tocar el tema del COVID porque hay buenas y malas y noticias estables respecto a la pandemia. Yo creo ¿cierto? que las noticias van tornándose positivas. ¿Por qué? Tacna no registra fallecidos en 10 días. Así es. Loreto y Pasco, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Y esto es efecto de qué? Bueno, básicamente, si ustedes hacen un paralelo, las regiones que más rápido están vacunando son las regiones que ya no presentan fallecidos. Bueno, que nos explique más sobre toda esta data y estadística Rodrigo Parra. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nicolás, Carla. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cómo está la situación. Es cierto, hay buenas noticias, pero no por eso hay que bajar la guardia, que es lo que se está viendo, digamos, en las últimas horas, en los últimos días, ¿no? Sí, efectivamente, a nivel de fallecidos por estadística nacional, estamos en el punto más bajo de la pandemia, a un punto comparable a la cantidad de fallecidos que teníamos al inicio de la pandemia, a finales de marzo. Hablamos de poco más de 30 muertes diarias, que son las que se reportan. Y como ustedes bien adelantaban, ya son
al menos 2 regiones, Loreto, Pasto, que no presentan fallecidos en la última semana. Tacna ha presentado una muerte en los últimos 10 días, pero cada vez son más regiones que presentan entre 1 y 2 regiones en los últimos 7 días. Incluso Lima está en valores muy bajos, de 7 a 10 muertes diarias, comparadas a las más de 300, casi 500 que se reportaban en su peor momento durante la segunda ola. Rodrigo, Recordemos que a nivel nacional se reportaban más de 800 muertes durante el mes de marzo y abril. sí, perdón por interrumpirte, pero esto puede ser una señal de que no va a haber una tercera ola, ¿o es muy prematuro? No, para nada, nada lo descarta, nada lo descarta. Lo que sí podemos decir al día de hoy es que no hay ningún indicador que esté anunciando o alertando el inicio de una tercera ola, ni no hay un incremento de fallecidos, al contrario, siguen en descenso. Contagios se mantienen estables en valores muy bajos, de 2%, que es el más bajo que hemos tenido en toda la pandemia. Hospitalizaciones se mantienen en descenso semana tras semana, y la ocupación de camas UCI igual. Ok, pero digamos, estamos en el ojo de la tormenta y viendo el panorama a nivel internacional, no podemos ser, o sea, no podemos pecar de muy optimistas y pensar de que no va a venir una tercera ola. La tercera ola va a venir, pero ¿qué tan preparados nos va a agarrar? Digamos, es decir, la segunda ola se llevó más muertos que la primera. No sé, corrígeme si no es así. La tercera ola podría ser más agresiva, menos agresiva. ¿Cómo van los números respecto a esas proyecciones, no? Bueno, efectivamente, la segunda ola dejó más fallecidos que la primera ola, y como pasa en otros países, nada nos protege de que pueda haber una tercera ola en nuestro país. Va a depender mucho del ritmo de vacunación que estamos alcanzando al día de hoy y que lleguemos a alcanzar para cuando esta tercera ola llegue. Solo para que tengan un marco de referencia, el 95% de las muertes en toda la pandemia han sido de personas mayores a 40 años, el otro 5% han sido personas menores a 40. Por eso es que hay una gran preocupación porque las personas de 40 a más consigan las 2 dosis y tengan la vacunación completa, y con esto proteger teóricamente este 95% de la población que falleció en ambas olas. ¿Qué cosas también nos diferencian de cara a una tercera ola? La cantidad de camas UCI que tenemos a disposición al día de hoy. Son más de 900 camas UCI disponibles, libres, exclusivas para COVID, que contamos hoy día si una tercera ola llegase. Y cuando nosotros descendimos de esta primera ola y de cara a una segunda ola, solamente contábamos con poco más de 100 camas. Nuestra capacidad de respuesta fue muy limitada. Entonces son 2 factores importantes: que estamos avanzando con la vacunación y también que tenemos más cantidad de camas UCI disponibles. Ahora, con respecto a ese punto de las camas UCI, Rodrigo, pero tampoco hemos avanzado en los últimos meses, ¿no? Parece que nos estancamos. Se ha mantenido desde que comenzó el descenso en el mes de abril. Lo bueno es que la cantidad de camas no se redujo y fue derivada a otras enfermedades que también nos requerían. La cantidad de camas que se amplió durante la segunda ola ha sido exclusiva para COVID, a diferencia de la primera, Correcto, donde sabemos que se quitaban o se prestaban camas de otras enfermedades también críticas para atención COVID. O sea, con las que hay de UCI dedicadas íntegramente a UCI COVID, ¿correcto? Correcto, pero correcto. no se ha ampliado el número de camas UCI, no se han podido habilitar más camas UCI. Desde el mes de abril ya nos han vuelto manteniendo. Perfecto. Correcto. En hospitalización, para terminar con este punto, hospitalización me parece que sí descendió bastante la cifra, ¿no? Sí, en hospitalización son alrededor de 3.600 camas ocupadas al día de hoy. El máximo de ocupación fue de 15.000. 15.000, claro. Eso fue en la segunda ola, y el descenso ha sido rápido y sostenido. A diferencia de las camas UCI, que el descenso es lento, pero igual sostenido, las camas de hospitalización se nota una gran mejoría, y esto igual dentro de la ventana desde el inicio de la campaña de vacunación. Claro. Ahora, una cosa es las camas UCI, pero otra cosa es el oxígeno, y eso creo que ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones. Si bien hemos avanzado y luego nos hemos estancado con la preparación de camas UCI de cara a una tercera ola, no todos llegan a una cama UCI, no todos llegan al hospital. Hay personas que prefieren atenderse en su casa y se compran pues equipos de oxígeno. Por eso las largas colas de oxígeno. ¿En eso hemos avanzado también? Sí, sabemos que desde la segunda ola se han implementado más plantas, hay mejor o mayor abastecimiento de oxígeno.
Tal vez algo que se desconocía cuando terminó la primera ola es que iban a aparecer nuevas variantes con una mayor tasa de contagio y también mayor mortalidad. Entonces los cálculos que se hicieron en su momento, el gobierno no previeron este aumento, o incluso de duplicar, que ellos pensaban que se iba a duplicar la demanda, se triplicó esta demanda. De cara a una tercera ola ya contamos con una capacidad mayor a la que teníamos, entonces sí es un factor también importante que resaltar. Entiendo, Rodrigo, para ir finalizando, que no se puede determinar una relación o una correlación entre la vacunación y la disminución de casos de contagio, incluso de muertes. Es muy difícil determinarlo. Pero el Ministerio de Salud esta semana presentó un informe interesante sobre que entre los fallecidos, mejor dicho, aquellas personas que, a ver, ¿cómo plantearlo? 0.5% de los fallecidos, ¿no?, ya había sido vacunado con Sinopharm. Entiendo que a lo que quiero llegar es que la vacunación sí sirve, obviamente, ¿no? Y claro, Sí. se refirieron a Sinopharm porque es la vacuna que más se está utilizando hoy en día. Sí, correcto. Hace una semana, 2 semanas se abrió una base de datos de hospitalizados por COVID y de este 100% de hospitalizados por COVID, aquellos que no recibieron ninguna vacuna, 1 de cada 2 fallecieron. En cambio, de las personas que recibieron 2 vacunas, independientemente de qué fabricante de vacuna hubiera recibido, menos de 2 personas de cada 100 fallecieron finalmente. Un estudio más a detalle del Colegio Médico y el MINSA detallaba que 0.8 era la tasa de mortalidad de este grupo. Entonces, sí, efectivamente con eso se comprueba que independientemente del tipo de vacuna que se está recibiendo en nuestro país, la tasa de mortalidad de las personas que reciben vacunación, ambas dosis, y después de un periodo de 15 días al menos para que justamente tengan los anticuerpos, se reduce al mínimo, como te mencionaba, 0.8, incluso menos. Ahora, el tema de la vacunación justamente tiene que ver con los datos que has dado. Ha reducido justamente los lugares donde ha habido vacunación, pero ¿qué pasa con los lugares donde hay menos vacunación? Es decir, Puno, Madre de Dios, la parte de la selva, básicamente. Sí, bueno, efectivamente, mientras tenemos a la cabeza de esta lista a Tacna, Callao, Lima, Arequipa y Moquegua, Junín, lamentablemente en la parte baja de esta lista siempre han estado rezagados desde el inicio Puno, Loreto, Huánuco y Madre de Dios, y todavía son regiones que presentan algunos fallecidos, pero no podríamos hablar de que hay un incremento, pero son de las regiones que todavía están presentando fallecidos durante la semana, durante cada semana. Entonces, hablamos de menos del 20% de su población que ha recibido 2 dosis, mientras que al otro lado de esta lista tenemos Tacna y Callao con 46% de avance. Sí hay una relación, entonces es evidente, o sea, se ve, la podemos ver. Ahora, en estas zonas alejadas también podríamos decir de que están menos expuestos al contagio, ¿no? Sí, efectivamente, y también son justamente provincias, regiones que no son ciudades como las primeras en la lista, la dificultad logística de llegar a estas personas es más compleja. Sí, por cierto, el presidente Castillo, entre los anuncios, también dijo que ahora se iba a tratar de expandir la vacunación a farmacias, bueno, como se hace en otros países, ¿no?, a centros comerciales, y que también se van a implementar brigadas que ya están implementadas en diferentes regiones para ir casa por casa, sobre todo a completar, porque lo preocupante en este momento me parece que es la gran brecha entre la primera y segunda dosis, ¿no? Sí, efectivamente, son alrededor de 2 millones de personas que hay esta brecha entre primera y segunda dosis, igual considerando el desfase entre una y otra. Es muy importante la campaña que están impulsando recientemente de ir hacia las personas, a mercados, centros de trabajo, estaciones, cualquier lugar público donde se pueda implementar esta campaña servirá, porque si quitamos las vacunatones de por medio, el ritmo de vacunación cae abruptamente a casi 100.000 dosis por día. Con las vacunatones el promedio diario en la semana se eleva casi a 180, 190.000 dosis, que es algo a lo que debemos llegar si es que queremos conseguir el objetivo que plantea el gobierno del 50% de la población para septiembre o octubre. Rodrigo, tengo una preocupación y es que San Juan del Lurigancho está sin agua. Está haciendo largas colas y está trasladando su agua de una manera no muy higiénica, digamos, como puede. En este contexto de pandemia, donde se necesita agua, o sea, necesitamos más higiene, ¿tenemos que poner atención ahí? Definitivamente, San Juan del Lurigancho, como ustedes ya adelantaban, concentra a más de 1 millón de la población
Y justamente por esto mismo los distritos más sobrepoblados en la pandemia fueron donde se presentaron mayores picos. Esto, si tú lo aumentas, la limitante de no poder hacer un cuidado de la limpieza personal, un aseo, si no hay agua, básicamente podría generar un pico de contagios nuevamente. Habría que estar atento en la siguiente semana o 2 semanas si es que la tasa de contagios o positividad no aumenta y por ende también las hospitalizaciones en ese distrito. Bueno, de mi parte una última consulta, Rodrigo, que se me había quedado pendiente. Hay una discusión en torno al regreso a las clases, bueno, para comenzar semipresenciales, un plan piloto. Yo considero que, o espero que esta discusión sea en vano, porque ya para marzo los chicos deberían estar vacunados, ¿no? Pero Ojalá. de todas maneras, ¿cuál es la estadística real, no sé si manejas esa data de los niños, o sea, los fallecimientos de niños por COVID y el contagio y fallecimiento? Sí existe, es entre 2 y 1% o menos incluso del total de fallecidos a lo largo de la pandemia, pero cada muerte es importante. La tasa de muertes es mínima. Efectivamente, esto lo puede decir un médico epidemiólogo, es mínimo. Si hay algún momento para implementar alguna medida correctiva o futuro, creo que es dado que los indicadores están todos en valores mínimos. Hay otros países que lo están implementando con, obviamente, medidas restrictivas o de cuidado. La semipresencialidad es un factor que puede comenzar a aplicarse, pero sí, respondiendo a tu pregunta, es mínima la tasa de mortalidad de niños. Bueno, Muy bien, seguirá la Rodrigo. discusión en todo caso, porque claro, los padres son padres, obviamente, y están preocupados por la salud de sus hijos, y los que quieren que regresen a clases, o al menos en el plan piloto, también están preocupados por su salud mental, por la sociabilización, porque tienen que estudiar, ¿no? Tienen que recuperar, en fin. Así es que bueno, vamos a ver qué pasa sobre ese tema. Gracias, Rodrigo. Muy bien, muchísimas gracias por darnos los datos de la sala situacional del COVID-19. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se muevan que regresamos con Diálogo Abierto. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Si usted está como rezagado, si usted que nos está mirando, nos está escuchando a través de Radio Nacional y le da vergüenza ir a la vacunatón, vaya. Ya, si en su momento no fue, no sienta vergüenza de asistir. Todo lo contrario, los trabajadores del MINSA, de salud, los voluntarios delegados de los Panamericanos, tratan a uno con mucho cariño, la verdad, ¿no? Uno se siente bien al irse a vacunar. Además, son súper profesionales. No duele, no duele. No duele. Si no, ese es pero el motivo, a no veces uno duele. dice, bueno, pero yo tengo 60, por ejemplo, ¿no? Tengo 70 años y no fui en su momento, y ahorita no voy a ir. No, vaya. ¿Ah? La mejor vacuna es la que se pone, la que recibe el hombro. Y tenemos que estar todos vacunados, igualito con la segunda dosis. Nadie le va a fiscalizar, nadie le va a renegar, regañar, nada. ¿Ah? Vaya con calma. Es la octava vacunatón que se está desarrollando en varios puntos de Lima y en otras regiones del país, y precisamente en Chorrillos se encuentra Ximena Carrasco. Y nos va a contar de qué se trata, porque creo que inclusive iba a haber algún concurso de disfraces. No sé, Ximena, a ver, cuéntanos cómo se está desarrollando ahí la vacunatón. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Nicolás, muy buenos días. Y la verdad es que ya no hay excusa para no vacunarse y estamos precisamente ahorita en el mercado Santa Rosa en Chorrillos, porque el Ministerio de Salud ha implementado esta nueva campaña que es Vamos a tu encuentro. Es decir, si de pronto, ceñito, usted va a algún mercado y va a hacer sus compras y justo ve aquí estas brigadas del Ministerio de Salud, puede simplemente acercarse y lo van a atender. Le van a colocar la primera dosis o la segunda, si es que usted pertenece a este grupo etario. A ver, vamos a conversar, señor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Su primera dosis o segunda? No, yo ya tengo la segunda dosis, sino que estoy acompañando a mi hijo, un joven especial que viene a vacunarse la primera dosis. ¿Cómo ve justamente esta campaña que viene al mercado? Excelente, preciso, porque ya nos acerca más cerca para poder no tener pretexto de la vacuna, ¿no? Así que excelente la decisión. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Y vemos que justamente las personas lo están tomando bien porque es mucho más rápido, están más cerca a sus casas, pero para más detalles estamos con el jefe de la DIRIS Lima Sur, Alberto Tejada. Muy buenos días. ¿Cuántas brigadas precisamente hay aquí en este punto? ¿Las personas no necesitan algún requerimiento además del DNI?
¿Cómo están? Muy buenos días con todos y con todas. Estamos aquí en el mercado Santa Rosa. De hecho, queremos acercarnos en este inicio de VacunaFest, las 36 horas ininterrumpidas. Uno llega aquí y lo que requiere principalmente es su DNI, usar la doble mascarilla y llevar su lapicero para solamente firmar el consentimiento informado. Estamos ya empezando la vacunación de 27 años a más y algunas comorbilidades que antes no estaban incluidas, que están diabetes tipo 1, tipo 2, la obesidad tipo 3 y las gestantes de 12 semanas a más que antes estaban de 28 semanas, hoy en día estamos en 12 semanas a más y la idea es poder llegar a más personas más cercano al encuentro de los ciudadanos. El eslogan que hoy en día el Ministerio está lanzando es vamos a tu encuentro, vacúnate ya, por lo tanto invitamos a todos los ciudadanos a que vayan y vean en las páginas web, como también en Pongo el Hombro, cuáles son los centros de vacunación que hoy en día tenemos, no solo los centros regulares, los centros de salud y estos espacios como el Mercado Santa Rosa. Hemos estado ayer en Plaza Lima Sur y ofrecemos no solo la vacunación COVID aquí, sino el Plan Nacional Regular, donde también tenemos, si yo ya me vacuné contra COVID, tengo cómo vacunarme ahora contra influenza, neumococo, hepatitis B y al fondo, por ejemplo, podemos ver que también estamos haciendo tamizaje de pruebas moleculares y hemos tenido contacto con una persona que haya estado con una sintomatología respiratoria. Por lo tanto, estamos llegando al ciudadano de esta forma y iniciando este VacunaFest que ahora, ya conocemos tanto. Es una estrategia, vamos a tu encuentro, que ha tenido gran aceptación por el público. Por ejemplo, si es que ahorita ya nos están viendo los vecinos de Chorrillos, ¿hasta qué hora va a permanecer aquí estas brigadas? A ver, estamos teniendo este espacio que ha empezado a las 7 de la mañana, vamos a concluir a las 5 de la tarde en este punto. Sin embargo, tenemos otros puntos más en Chorrillos, ya conocen Agua Dulce, conocen el Chorrillos 1, tenemos pues el Pedro Ruiz Gallo, por lo tanto tenemos muchos lugares para ofrecerle al ciudadano de Chorrillos, como de todas las ciudades de Lima Metropolitana y el Callao. Por lo tanto, invitamos a que todos se acerquen al lugar y averigüen de manera oficial cuál es el programa, dónde está en la página web del Ministerio de Salud. Y bueno, y continuamos la vacunación en cada uno de los centros, 36 horas ininterrumpidas, y continuamos pues la vacunación en toda la noche. Muchas gracias. Y bueno, aquí hay gran afluencia de personas. Vamos a conversar aquí con alguno de los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Si no es indiscreción, ¿qué edad tienes? 27 años. ¿Cómo? 27 años. 27. Justo ya se abrió la vacunación para tu grupo etario. ¿Cómo te sientes? ¿Has estado esperando mucho tiempo la vacuna? Sí. Y ahora que has podido, de repente has venido a hacer compras y ya has aprovechado. Claro. ¿Invitarías a todos los jóvenes que de repente no se animan por ahí? Sí. Bueno, aquí lo vemos que está más atento a su vacuna y es también importante, ¿no? Las personas a veces vienen un poco nerviosas, sin embargo aquí, como bien lo mencionabas, Nicolás, las enfermeras te dan toda la seguridad necesaria para poder recibir esa dosis. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para TV Perú. ¿Ya recibiste tu primera o segunda dosis? Primera. ¿Cómo te sientes justo cerca a tu hogar? Bien contenta porque acá nomás vivo a la vuelta. ¿Cuánto tiempo más o menos has estado aquí en todo el proceso? Como unos 20 minutos así. Claro, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para TV Perú. Invítale por favor al público que no tenga miedo, duele o no duele el pinchoncito. Buenos días, soy la licenciada Marlene Ferrer. Bueno, se le invita a toda la población a que se vacunen, como dicen. La mejor vacuna es la que llega al hombro, ¿no? Y además que todo el personal, a los jefes que den permiso a sus trabajadores para que vengan a vacunarse. Muchas gracias. Ahora también, compañeros, es importante, y también Carla, tú lo mencionabas, se está dando en paralelo la vacunatón y en distintos centros de vacunación las personas que de pronto se animen a ir disfrazadas o en pijama pueden tomarse una foto, un selfie y colocar el hashtag VacunaFest y así van a participar de un concurso que ya en la página del Ministerio de Salud van a saber exactamente cuáles son los premios. Ya hemos visto que el día de ayer han iniciado con este concurso que realmente se ha visto gran ambiente de fiesta, alegría, justamente para recibir esta inmunización
inmunización que es necesaria porque lamentablemente la COVID-19 nos ha robado la vida de muchas personas, muchos seres queridos, pero aquí está la oportunidad, aquí no hay excusa justamente para poder recibir estas dosis, compañeros. Gracias, Ximena. Bueno, otra de las particularidades, no sé, tal vez Ximena si todavía está conectada, pero de los centros de vacunación y los vacunatones también, Carla, es la música, ¿no? Ya porque no, a partir de 70, 60 ponían un tipo de música, ¿no? ¿No? Y la nueva ola, luego ponían rock, ¿no? Para los cuarentones, después fue bajando, ahora están en reggaetón. Claro, ¿sabes? El Proyecto 1 venía escuchando. ¿No? Está pegado. No sé, Ximena, ¿se escucha algo todavía o no han prendido la música? Sí, bueno, aquí todavía no han puesto la música, pero sí, justamente en el parque de la Exposición y en el Campo de Marte, sí han estado colocando reggaetón, como tú bien lo mencionas, e incluso también, Nicolás, el Ministerio de Salud, ya para el cierre del vacunatón, también ha lanzado una promoción de que va a estar un DJ. Entonces, es una forma también de pasar amena esta inmunización, ¿no? Este proceso. Claro. Por cierto, ya estás cerquita también tú, creo, ¿no? Ya estás ahí, creo. Ximena, te está preguntando la edad. Sí, bueno, justamente vamos a invitar a todos los jóvenes que por favor vayan a vacunarse para que ya me llegue a mí también. Ya, una bonita forma de decir todavía no me toca. Todavía no me toca porque si no después el otro se resiente, te va a pedir DNI, la edad. Comprobación. Sí, claro, claro. Es una fiesta y eso es bueno, gracias a Ximena Carrasco. En Lambayeque incluso han hecho si no me equivoco, en Lambayeque, una publicidad con los Rugrats. Claro, un poco también viendo las generaciones, ¿no? Lo que pasa es que la campaña de comunicación del Ministerio parece ser que se ha dinamizado precisamente para ir llamando, digamos, a los grupos etarios, ¿no? Para que se sientan identificados. Claro, pero tú decías lo del reggaetón, efectivamente yo he visto también... Según la música. Sí, la música y el lenguaje. También, ¿no? He visto spots en Ayacucho que son bien interesantes, ¿no? Al grupo ven, o sea, digamos, utilizando su lenguaje, su mismo código. Su mismo código, claro que sí. Bueno, interesante. De todas maneras es parte de esto. Yo sí creo que es una fiesta por la vida, ¿no? Porque la única forma de acabar con la pandemia es vacunarnos y todos. Un último apunte. Aquí lo que manda es el grupo etario. No manda que me dicen que tengo que ir al Callao y ahí me tengo que... No. El grupo etario es lo que manda. Si usted que me está viendo, nos está escuchando, le toca, está en el grupo etario, puede vacunarse en cualquier lado, en cualquier distrito, en cualquier ciudad y en cualquier fecha también. Porque no es que según él pongo el hombro, me toca el sábado y yo no puedo el sábado, entonces ya no me vacuno. No, vaya domingo, lunes, martes, miércoles, cualquier día. La segunda dosis me toca 21 días después, ¿no? Me toca el miércoles, no puedo miércoles, ya no me pongo la segunda dosis. No importa, póngasela el jueves, viernes, sábado, domingo o cuando pueda. Eso es importante decirlo, porque a veces la gente, por desinformación... Sí. Y para los jovencitos, ¿no es cierto? Los jovencitos cuarentones, cincuentones, sesentones que ya... Los jovencitos que fueron. Los jovencitos que fueron también pueden ir a la vacunatón, no pasa nada, vayan nomás, vayan nomás. Bueno. Muy bien, y ahora vamos a ver qué sucede con el COVID, pero en América Latina. América frente al COVID. Vamos. Buenos días amigos de TV Perú y Radio Nacional. Hoy tenemos buenas noticias en Ecuador. No solo se han reducido los casos de COVID hasta en un 85%, sino que el presidente Guillermo Lasso pudo finalmente celebrar en la Plaza Grande de Quito el cumplimiento de su promesa de campaña. Esto es vacunar con 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno. En resumen, han sido 20 millones de dosis de la vacuna aplicadas hasta la fecha y cerca de 9 millones y medio de personas que han completado el esquema de inmunización. Este logro solo pudo ser posible a partir de la aceleración del plan de vacunación con apoyo de instituciones públicas y privadas. Pero eso no es todo. El presidente Lasso ha anunciado que hasta finales de este año habrá vacunas suficientes para inmunizar al 85% de la población. Incluso va más allá y estima que para enero de 2022 se empezará a aplicar la tercera dosis de la vacuna. Para lograr esta meta, el Ejecutivo invertirá 629 millones de dólares. Con estos resultados, Ecuador es en la actualidad el tercer país sudamericano con el mayor porcentaje de personas totalmente vacunadas, después de Uruguay y Chile, según ha revelado el diario El Universo.
y el quinto además en todo el continente con el mayor número de dosis administradas por cada 100 personas, por encima solo de Estados Unidos. Es pues, amigos, todo lo que podemos informarles con la cámara de Teresa Nayat desde Guayaquil, Ecuador, Braulio Orellana. Buen día, Perú. Para TV Perú y Radio Nacional, desde Venezuela reporta José Esqueda. En las últimas 24 horas puedo informarles que en el país se ha producido el contagio de 1.117 personas y han fallecido 17 personas. En el Plan Masivo Nacional de Vacunación que se viene desplegando en el territorio nacional, se ha incrementado por orden de la Comisión Presidencial Anti-COVID el número de centros que se han dispuesto para realizar las respectivas inmunizaciones. Todos los estados han incrementado el número de centros de vacunación. Arribó al país el lote de vacunas pertenecientes a la vacuna rusa, la segunda dosis, que no había llegado al territorio nacional. Ya se encuentra en el país y se está implementando este procedimiento para completar la inmunización de las personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik. El mecanismo COVAX también envió una gran cantidad de dosis de vacunas que se están utilizando para el proceso de inmunización. El gobierno nacional manifestó que en el mes de octubre específicamente se va a iniciar el proceso educativo de manera presencial, a nivel universitario, a nivel medio y a nivel escolar. Por eso se ha incrementado el proceso de vacunación en todo el país. A nuestros colegas, amigos, compañeros y conocedores, además ya por esto de la pandemia, 1 año y medio que estamos con esta situación, desde diferentes países de la región, América, frente al COVID. Muy bien, vamos a dejar esto y ahora vamos a revisar los consejos desde la ONP. La fórmula del ahorro. Como es habitual, Fiorella Guevara siempre nos acompaña, ¿no es cierto?, para darnos los consejos. Fiorella, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tema vas a tratar hoy, Fiorella? Buenos días, Nicolás. Buenos días, Carla. ¿Cómo están? Sí, hoy día voy a hablar acerca de un servicio que ofrece la ONP y que está a disposición de todos nuestros pensionistas y que se ha convertido en la forma más segura de cobrar la pensión. Estamos hablando de nuestro servicio gratuito de pago a domicilio. Una facilidad que solo le ofrece el Sistema Nacional de Pensiones y que puede solicitar en cuestión de minutos nuestro pensionista a través de nuestra plataforma onpvirtual.p. ¿Qué debe saber sobre el servicio? Primero, que es totalmente gratuito, muy seguro y que está dirigido a pensionistas que por algún problema de salud o edad avanzada no pueden acercarse a un cajero o una agencia bancaria. Esto se ha ampliado por el tema del COVID, se ha ampliado en el tema de que pueden acercarse cualquier persona que desea que se le pague en su domicilio, puede solicitarlo. También debes saber que este servicio se brinda a través del Banco de la Nación, te envía a sus agentes pagadores a su hogar, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. El pago se realiza durante un periodo de 10 días según el cronograma mensual de la ONP. El dinero se lo entregan directamente al titular en un sobre sellado. El pensionista abre el sobre delante del pagador y da la conformidad luego de haber contado su dinero. ¿Cómo se solicita este servicio? Es muy sencillo. Como todos nuestros demás servicios, se hace a través de onpvirtual.p. Ingrese al escenario Cobro Pensión y dele clic Quiero solicitar pago a domicilio. Llene el formulario con sus datos, ingrese un correo electrónico muy importante y la dirección donde desea recibir su pensión. Recuerde que ya no es necesario juntar el certificado médico. Asimismo, si quiere conocer más sobre este tema, puede llamar a ONP Te Escucha llamando al 634-2222 o también enviar un mensaje de WhatsApp ONP al 913-232-414 o escribir en nuestras redes sociales oficiales. Antes de despedirme, Carla, Nicolás, quería darles una invitación para que sigan la radionovela Los Secretos de la Casona, que es un proyecto de la ONP con Radio Nacional, que mezcla la magia de este género con valiosos consejos para tener un mejor futuro. Todos los sábados, minutos antes de las 3 de la tarde, por ondas de Radio Nacional. Muy buenos días.
¿Comentaste? Minutos antes de las 3. Una radionovela. ¿Hace cuánto no se escuchaban de radionovelas, no? Bueno, en este país hay bastantes radionovelas, sobre todo novelas. Sí, pero radionovelas y novelas hay un montón, pero radionovelas hay que escucharlas, hay que volver a la esencia. Es bonito, ¿no? Sí, claro, porque no ayer en qué está pasando, permítame el cherry, por favor, pero hablamos de un emprendimiento de dos abuelitos que están haciendo, ¿te acuerdas, Pachequito? Que están haciendo ¿De tu promo? juegos de mesa, pero los juegos de mesa, pues los que de nuestra promo, Carla. Perdón. ¿No? Ajedrez, Perdón. ludo. Tú eres mayor que yo. ¿No? Bueno, todos estos, ¿no? Pero qué bacán, porque claro, uno diría, pucha, pero para allá, ¿para qué trabajan? ¿No? Deberían estar descansando, pero primero eso, ¿no? El emprendimiento, rescatar el emprendimiento, pero segundo, además, el ingenio, ¿no? Porque ¿quién diría que hoy en día vamos a estar jugando nuevamente el ludo, ¿no? En una mesa? No. Que es bueno también para comunicarnos, además, porque estamos sin el teléfono. Ahora todo, hasta el ludo, ¿no? En cuarentena estaba el ludo, pero en el celular. No, pero ahora sobre todo que en pandemia la gente se reúne más, ¿no es cierto? Claro. Y en grupos pequeños, entonces se puede jugar y es súper divertido. Y yo le sumaría algo más al tema de estos señores de emprendedores, ingenio, pero además las personas mayores necesitan estar activas. Así es Mientras verdad. más activas estén, es mejor. Lo que sí, el complemento de los medios digitales y de las nuevas tecnologías, porque su hijo es el que promociona a través de las redes sociales y se están haciendo una venta por ahí. Así que lo de la radionovela no me parece descabellado, ¿no? Antiguamente incluso la gente se creía tanto los personajes que los iban a buscar a la radio, ¿no? A desafiarlos. ¿Te han contado? Me han contado. Pues, ¿te han contado? Obviamente no, lo he visto en un programa que se llamaba La Entrevista. Claro, ahí me han contado. No. Yo te he contado. Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí en Diálogo Abierto, gracias por acompañarnos. Y ahora, desde el Ministerio de Cultura, nos reporta Eri Guerrero. ¿Cómo te va, Eri? Buenos días. Muy buenos días, cuéntanos. Carla, Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, en unos minutos más, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, inaugurará el primer encuentro de gestores interculturales, donde se darán a conocer las experiencias del trabajo de sensibilización que desarrollaron en 22 regiones del país durante el proceso de vacunación nacional contra el COVID-19. Nos encontramos en la sala Paracas del Ministerio de Cultura, donde ya los gestores se encuentran reunidos y están a la espera nada más de la presencia del ministro de Cultura, Ciro Gálvez. El gestor cultural realiza el seguimiento y monitoreo de posibles casos vinculados a la COVID-19 y canaliza de información relevante y con adecuación cultural sobre el coronavirus y otros temas relacionados. Durante el 2021, el Ministerio de Cultura ha monitoreado a través de la estrategia de alertas a pacientes sospechosos de COVID-19 en 22 regiones a través del contacto directo con 1.349 informantes con seguimiento permanente. En general, lo que hacen ellos, lo que realizan ellos es en sus comunidades, van, informan cuáles son las consecuencias del virus y cuál es la importancia de la vacunación. Entonces, esa es la función que se ha venido realizando y es lo que van a informarle al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, que ya en unos minutos más debe estar por entrar aquí al Salón Paracas del Ministerio de Cultura. La reunión estaba programada para las 8:45 de la mañana. Ahorita se le está dando algunas indicaciones por parte de la encargada del ministerio. Y bueno, como decíamos, entonces se le va a informar al ministro cuáles son los trabajos que han venido realizando en sus diferentes comunidades para alertar, prevenir e informar sobre la alerta del coronavirus, y también la importancia de la vacuna. Nicolás, Carla, esa es la información desde el Ministerio de Cultura en el distrito de San Borja. Retornamos con ustedes en estudios. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Entonces, este es el primer encuentro nacional de gestores interculturales. Bueno, 8:59 de la mañana, casi 59. Claro, vamos a volver ante cualquier eventualidad, ¿no? Claro. Desde el Ministerio de Cultura, de pronto también con palabras del ministro. Ahora le damos la bienvenida a Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Con ella vamos a hablar
un tema sumamente preocupante, Sí, ¿no? claro. Y además que no se soluciona, ¿no? Que al contrario se acrecienta. 16 mujeres y niñas desaparecen cada día en el Perú y entendemos que por la pandemia incluso esto cada vez se está volviendo una problemática mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Carla, Nicolás, buenos días. ¿Cómo le va, asesor. Aliana? Ujú. Empecemos primero por este marco, ¿no? Es algo que se deja de hablar, o sea, es como que intermitente, ¿no? Empezó la pandemia y se visualizó el problema, se visibilizó y luego nos olvidamos y ahora nuevamente tenemos cada día una alerta de una muchacha perdida, desaparecida, y eso obviamente ya genera preocupación. ¿Cuáles son las cifras exactas? Sí, Carla, Nicolás, la Defensoría del Pueblo mensualmente hace un seguimiento al reporte de las notas de alerta que tiene la Policía Nacional del Perú, y a agosto del 2021 tenemos que se han reportado 3.967 desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Esta es una cifra preocupante porque el año pasado, en el mismo periodo, se han reportado 3.568 casos. Es decir, estamos en un incremento de un 10%, y de ellas, mayoritariamente, se trata de niñas y adolescentes, que representan 2.558 casos, y en el caso de mujeres adultas, y en ellas, en el grupo etario, entre los 18 y 30 años, mayoritariamente, son 1.409. Es una situación que, como tú señalas, preocupa porque, sacando la media, se reportaría 16 desapariciones de ellas a diario en nuestro país. Claro, y acá estamos hablando de violencia de género, ¿no? Y sin duda preocupa que en la estadística existan niñas, ¿no? Que son violentadas por ser mujeres, ¿no? Por ser niñas y por ser mujeres también, ¿no? ¿Qué más podríamos decir, Eliana, sobre este punto? De pronto las denuncias no están siendo atendidas a su tiempo. Sí, Nicolás, respecto a las cifras, efectivamente, si solamente consideramos menores de edad, por ejemplo, en agosto se han tenido 453 niños, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas, y un 83% son mujeres. Entonces, sí hay un correlato entre lo que es sexo, género y edad de las personas que se reportan. Obviamente hay un sistema de búsqueda de personas desaparecidas en el país, y de ellas hay un especial marco legal para la búsqueda de niñas, adolescentes, niños también, y mujeres mayores víctimas de violencia. En ese sentido, sí, para nosotros es importante, y lo recalcamos mes a mes, que la Policía Nacional del Perú esté plenamente capacitada en todas las comisarías para que puedan recibir una denuncia inmediatamente, dentro de las 24 horas de ocurrido el suceso, sin necesidad de que sean familiares, parientes, de que porten DNI, creer en la veracidad de la denuncia y activar un mecanismo que internacionalmente es conocido, que es la debida diligencia estricta, es decir, echarse a la búsqueda ¿Pero inmediata. se cumple? Sí, ese es el problema. Hemos insistido con el Ministerio del Interior en que se tiene que capacitar a lo largo y ancho del país a todo efectivo policial para que le dé una preponderancia a la búsqueda inmediata de mujeres y niñas, presumiendo que ellas han sido privadas de libertad y que están siendo expuestas en su vida, en su integridad, y a la comisión de otro tipo de hechos delictivos como la trata de personas, la explotación sexual y los feminicidios, que, por ejemplo, a agosto de este año se han reportado 107 feminicidios en el país, y de ellos, en más del 10%, 12 casos, previamente se había denunciado su desaparición. Entonces sí hay una preocupación porque la violencia hacia las mujeres se convierte en causa, pero también en consecuencia de esta lacra social que todavía acompaña seriamente a nuestro país. Ahora, cuando empezamos a conversar, hablábamos que efectivamente la desaparición era de niñas, de jovencitas, ¿no? Esto ha llevado a la teoría de que efectivamente hay una, digamos, una banda de trata. ¿Esto se ha podido identificar así como tal? Ahí viene el problema. Todavía
es un desafío enorme en nuestro país que de estas desapariciones se pueda construir el nexo con los diversos delitos que existen. Esto de feminicidios yo le hablo por una base de datos que maneja la propia Defensoría del Pueblo, pero todavía no se tiene esa conexión que permita tomar acciones de prevención, de atención, investigación y sanción en delitos tan graves como este, que es la trata de personas con fines de explotación sexual, redes nacionales o internacionales que están operando en este sentido. En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo hemos visto con buen ánimo, por ejemplo, que el Ministerio Público, a través de su Observatorio de Criminalidad, puede incluir la desaparición de mujeres para poder hacer la conexión con los otros delitos. Pero se necesita una mirada integral y básicamente desde nuestra institución hemos exigido que la desaparición de mujeres en todos los estratos de su edad sea considerado como una forma de violencia de género. Eso para que haya una respuesta estatal mucho más integral. Porque, por ejemplo, si una adolescente aparece después de algunos días con vida, hay que aplicar protocolos de medicina, de su estado de salud psicológica, psíquica, y ver si realmente esa adolescente debe regresar al seno de su hogar, porque muchas veces ellas huyen de espacios donde hay violencia grave contra ellas en forma física, sexual o psicológica. Ese es un buen punto. Me permite preguntarle lo siguiente. Claro, sin ánimo de desmerecer ninguna denuncia. Así como hay denuncias, hay reportes de desapariciones, hay reportes de apariciones también, ¿no? Y sin desmerecer de ninguna manera los motivos, cuando ustedes tienen alguna estadística o alguna información que señale los motivos por los cuales desaparecen estas chicas o mujeres, porque hay múltiples. Usted acaba de señalar hace un rato, ¿no? A veces una familia disfuncional, un padre que le pega a su hija o a veces se van con sus parejas. Es decir, hay muchos motivos. Pero esa información la tienen ustedes ya calificada como para... Sobre todo porque también es importante, como usted señala, esto tiene que abordarse de manera integral, no solamente el durante, sino qué pasa después, la ayuda psicológica, o qué pasa antes para evitar este tipo de desapariciones. Entonces, sabiendo por qué otros motivos desaparecen las mujeres, tal vez las familias también pueden estar más atentas a que esto no ocurra, ¿no? Sí, una cuestión previa a la importante pregunta que me haces, Nicolás, es que la preocupación de la Defensoría era que el Ministerio del Interior nos pueda decir de ese número de notas de alerta y de las denuncias que hay, cuántas aparecieron y si aparecieron con vida para poder tener esa respuesta. Y, por ejemplo, hay que saludar que desde julio de este año ya en el portal web se está poniendo información del número de denuncias. Si yo hablaba de cerca de 4.000 notas de alerta, a julio, y lo que decíamos de 4.000 es a agosto, a julio del 2021, había 7.443 denuncias y aparecieron 3.352 niñas, adolescentes y mujeres. Es decir, a 4.000 se sigue buscando. Entonces, ¿por qué es importante saber que aparecieron justamente para responder esa pregunta? Nosotros hemos tenido una reunión el 24 de agosto con el Ministerio del Interior y uno de los aspectos en los que hemos coincidido es en la necesidad de hacer un análisis más cualificativo de qué es lo que está pasando y para eso se necesita esa data y explicarnos si, por ejemplo, las adolescentes están saliendo de sus hogares porque son hogares violentos o disfuncionales para ellas, si es que hay una red, por ejemplo, de personas inescrupulosas que los siguen a través de las redes para poder sacarlas de sus hogares y eso va a permitir tomar medidas preventivas. Entonces, sí reconocemos que hay esfuerzos, pero también creemos que los esfuerzos tienen que ser mucho más integrales para dar a conocer la preocupación de los padres de familia con quienes están conversando, por darles espacios seguros dentro del hogar, por ver con quienes se relacionan en la educación virtual que ahora tienen y estar atentos. Y cuando ocurre la desaparición de alguien, precisamente la idea es atender el caso, pero generar evidencia que permita atender integralmente esta problemática. Ahora, es decir, no podemos tener información diferenciada de las chicas que han aparecido, por ejemplo, y han sido agredidas
sexualmente, unas que han sido asesinadas, otras que han aparecido y que se les puede seguir el proceso porque saben quién es su agresor. ¿No se conoce esa data? Lo que se tiene ahora en el Ministerio del Interior es territorialmente dónde han aparecido, dónde ha habido mayor número de denuncias. Claro. Y el siguiente paso que exige la Defensoría del Pueblo es responder a la pregunta que tú haces. O sea, ¿qué pasó con ellas? ¿Cuál era el escenario previo a su desaparición? ¿Qué pasó con los hogares? Si realmente deben regresar a esos hogares, por ejemplo, siendo menores de edad. Pongo un caso que puede ser único, pero digamos, un joven que tiene una orientación sexual distinta a la que su sexo le da. Se declara gay. Muchas veces ellos son expulsados del hogar y caen en esta situación y pueden ser objeto de bandas. Entonces, si él aparece, ¿cómo es que se le puede devolver a una familia que lo ha rechazado por su orientación sexual? Entonces ahí el Ministerio de la Mujer tiene un trabajo muy serio para ver qué pasa, pero también hay otro tema importante que no hay que dejar de señalar. Cuando alguien desaparece, el tema familiar es muy duro, es una situación de permanente angustia y sufrimiento y tienen que ser acompañados por familiares a través de los centros de emergencia mujer para que lleven adelante este proceso, no desmayen en la búsqueda y que puedan exigir la respuesta estatal. Ahora hay que perseguir el delito también, ¿no? Recuerdo un caso en Puerto Maldonado, me parece, hace algunos años, en el cual un juez desestimó una acusación contra, me parece, la dueña de un establecimiento de estos de nocturnos, porque supuestamente no se podía determinar que las chicas que trabajan ahí estaban siendo explotadas, ¿no? O sea, ellas por su propia voluntad estaban trabajando en prostitución, ¿no? Eso es lo que en su momento se dijo, ¿no? Lo cual generó un pésimo precedente, ¿no? Claro, y lo que tú dices es importante para señalar que la desaparición de personas no es un delito en sí, pero tiene conexión con otras formas delictivas que necesariamente tienen que ser investigadas. Y ahí las fiscalías especializadas de trata de personas, por ejemplo, tienen un rol preponderante para poder denunciar y los juzgados especializados para poder sancionar. Porque si no hacemos esto, la ley de la impunidad puede hacer que las personas que se dedican a la trata de personas con fines de explotación sexual trabajen con absoluta impunidad. Y el Ministerio de la Mujer tiene la capacidad para atender estos casos. Ya no digo antes de prevención, porque claro, hay líneas en las cuales uno denuncia, hay atención psicológica, pero después, ¿cómo se aborda esta problemática, ¿no? de la salud mental y bueno, de las afectaciones que esto deja para las personas que lo sufren, ¿eh? ¿Realmente se les atiende? Y enlazada a esa pregunta también quería consultarle, ¿cómo van los padres en ese sentido? ¿A los padres se les sanciona cuando son responsables bueno, ya no hablo ya de violencia, porque entiendo que eso se puede denunciar, pero no hacerse cargo de sus hijos, el abandono a veces de sus hijos? A ver, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el año pasado empezó a abordar esta problemática a exigencia de la Defensoría del Pueblo. Ya en el mes de octubre hubo algunas reuniones, ¿no?, para conformar una mesa con el Ministerio del Interior, porque la norma, que es el Decreto Legislativo 1428, puntualmente le da responsabilidades justamente para el acompañamiento de familiares en el proceso de búsqueda, pero también para la recuperación de las personas que aparecen con vida y ver cuál es su situación previa y posterior a la desaparición, que puede llevar precisamente a la investigación si es que hay delitos. Entonces, en este sentido, sí creemos que el Ministerio de la Mujer debe tener un rol fundamental y por ello es nuestra exigencia de que sea considerado como una forma de violencia de género. Esto ya ha sido aceptado por la gestión de la señora Montenegro, por la gestión de la señora Loli, y está pendiente de que sea considerado en el reglamento de la ley 30364. Eso daría pie a que los CEMS puedan atender. Pero también hay que señalar que a partir del año pasado, en los centros de emergencia mujer, se ha empezado a atender esta problemática, porque antes a los familiares se les decía que ese no era un tema que estaba dentro de sus competencias. Ha habido capacitaciones y creemos que eso se tiene que masificar en el país para que las víctimas sientan que hay un apoyo
desde el Ministerio de la Mujer, el rol del Ministerio del Interior, pero también hay que señalar que la búsqueda y atacar el tema de la desaparición es una responsabilidad de todo el Estado y de la sociedad en su conjunto, porque es una lacra social, personas que inescrupulosamente están haciendo desaparecer mayoritariamente a mujeres con fines delictivos que tienen que ver con su naturaleza de ellas, ¿no? El tema de género. Eliana, y el tema del aparato de justicia, que es otro tema también, ¿no es cierto? Porque estamos hablando ahora de desapariciones, pero ya había un tema ahí importante que era el tema de los feminicidios o de la violencia que se genera contra la mujer y que muchas mujeres han pedido, digamos, cauciones o han pedido, digamos... Protección, ¿no es cierto? Tanto es así que hay jueces que han dado restricciones y qué sé yo, pero no se cumplen porque cuando tienen esta medida de precaución, la policía no llega para proteger a las mujeres. Entonces, ¿cómo se sigue ese tema? Sobre todo en época de pandemia, ¿no es cierto? Donde las prioridades cambiaron lamentablemente. Bueno, las medidas de protección son un mecanismo legal que le permite a la mujer llevar el proceso protegida por el Estado. Y ese Estado está personificado en una orden de un juez de familia o quien haga sus veces un juez de paz y que le ejecuta la Policía Nacional. Y efectivamente el año pasado la Defensoría del Pueblo ha comprobado en una supervisión que en la pandemia no se les pudo dar protección real y efectiva a las mujeres. Salió un decreto legislativo importante en el que ya no se daban medidas declarativas, como decir que el agresor se abstenga de cometer los actos o que deje de circular a 200 metros a la redonda cuando las mujeres estaban confinadas con el agresor. Pero esta situación de las medidas de protección reales y efectivas todavía es un desafío para las mujeres que con nombre propio van al sistema de justicia a exigir que se les brinde una investigación que lleve a determinar la responsabilidad de su agresor. Claro que sí. Tienen que haber formas que sean mucho más integrales, porque tampoco podemos poner un policía por una víctima. Los mapas de calor, el patrullaje integrado, que ellas tengan comunicación. Y creo que ahí hay un desafío enorme para que el sistema especializado de justicia, que esté integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior a través de su programa Aurora y los centros de emergencia mujer, puedan real y efectivamente brindarle la protección a las mujeres para que lleven el proceso y aún dictándose una sentencia, aún siendo adversa esta sentencia, las medidas de protección pueden continuar en favor de ella para darle tranquilidad y que viva una vida libre de violencia. Acá tenemos que condenar lo que está pasando, ¿no? Que bien lo dijo Eliana Rebollar, es una lacra social, es un flagelo. Entonces, mientras que lo normalicemos, porque seamos claros, muchas de estas cosas que hemos hablado hoy, Eliana, se normalizan, es lo normal, ¿no? Y claro, por el machismo tal vez arraigado también en nuestro país, ¿no? La problemática está ahí, las cifras están ahí, ojalá que no se queden solamente en papel y en estadística, ¿no? Sino que las autoridades hagan su labor. Claro, y empecemos porque la policía atienda esas denuncias en menos de 24 horas como marca la ley, que existe. ¿Cierto? Para eso es parte de, pero esto comienza, los problemas comienzan en la casa, falta de comunicación o falta de denuncias, en fin, muchísimo, ¿no? Porque las mujeres también por miedo no denuncian, por dependencia, hay muchas cosas que en realidad esta problemática sugiere mucho más tiempo. Eliana, muchas gracias. Gracias, Eliana. Gracias a ustedes. Estaremos conversando más adelante, entonces, a mayor profundidad también. Vamos a volver entonces ahora al tema de la vacunatón, porque el ministro de Salud está declarando. Desde Chorrillos, escuchemos, Hernando Ceballos. Esperamos para durante esta semana. ¿Qué tal, compañeros? Efectivamente, acaba de llegar justamente aquí al mercado Santa Rosa, en Chorrillos, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, que nos está comentando acerca de esta estrategia. Vamos a tu encuentro. Escuchemos. La velocidad de vacunación en nuestro país. Muchas gracias a todos los funcionarios, a los dirigentes que están presentes, a la señora representante de este sector, y a ustedes, medios de comunicación, que sin ninguna duda nos alientan y nos apoyan para seguir
con esta campaña por salvar la vida y preservar la salud de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Salud. Nicolás, Carla, el ministro previamente estuvo acercándose a cada brigada para supervisar la inmunización de cada una de las personas que han venido aquí. Recordemos que no solamente son las personas comerciantes, sino también aquellos vecinos de la zona que de pronto han aprovechado el día de hoy para hacer las compras para la casa. Entonces ellos también se han acercado, si necesitan la primera o segunda dosis, también pueden venir aquí, porque recordemos que el doctor Tejada, el jefe de la DIRIS Lima Sur, indicó que estos puestos van a estar aquí en el mercado Santa Rosa hasta las 5 de la tarde, así que no hay excusa para que no puedan acudir a recibir la inmunización contra la COVID-19. Ya ahorita el ministro de Salud va a responder algunas preguntas de la prensa, así que escuchemos. Señor ministro, Carla Tencio, de Latina. El día de ayer, el gobierno regional de Tacna emitió una resolución gerencial vinculada a la vacunación de un grupo etario de 12 a 17 años con vacuna Pfizer, niños sanos, según la DIRESA. Quisiéramos saber si es que desde el Ministerio de Salud ya se estaría aprobando esto, para cuándo podría ser empezar la vacunación de estos niños y cuándo podría pasar eso también en Lima. Y también en relación a unas declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, que ha dicho que las personas que no se vacunen tendrán problemas posteriores para celebrar actos jurídicos y actos públicos. Más o menos si han podido conversar con el Ministerio de Justicia en relación a esto y cuándo es que empezarían estos impedimentos jurídicos para quienes no se hayan inoculado ambas dosis. Por supuesto, los grupos etarios que ya se está avanzando. Muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, nosotros celebramos el entusiasmo de algunas regiones porque efectivamente les hemos entregado dotaciones de vacunas considerables para acelerar la vacunación. Pero hay que tener cuidado porque hay un plan del Ministerio de Salud que efectivamente va disminuyendo los grupos de edad, pero de manera ordenada en todo el país, porque lo que queremos es equiparar, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata no es de correr a vacunar a los de 12, 13 años, sino ir cerrando brechas, sobre todo con los sectores más vulnerables, que son los que en primera instancia nos interesa proteger en esta pandemia, porque no es que tenemos en este momento las vacunas para vacunar a toda la población del país. Esto está programado en el Ministerio de Salud y las regiones deben respetar esta programación. Por otra parte, en relación con las autoridades, con las declaraciones del doctor Aníbal Torres, creo que él se refiere a que efectivamente en el desarrollo de la lucha contra la pandemia, las personas que se han vacunado correctamente, seguramente, y eso ya está pasando en el caso de las actividades deportivas, pueden concurrir a los estadios con un aforo y los cuidados respectivos. Es decir, el estar vacunado significa tener menos posibilidades de contagiar y más posibilidades de asistir a algunas actividades donde el Estado va a cautelar que se le permita solo a las personas con 2 dosis poder asistir. Esto, por supuesto, hasta ahora se da en los coliseos y en algunas actividades deportivas y seguramente se va a ir extendiendo en la medida en que vaya avanzando la vacunación. A continuación, América. Ministro, muy buenos días a las autoridades presentes. José Pacheco, de Canal N y América Noticias. Estamos con señal en vivo. Ministro, un poco también aprovechando que se respondió sobre la vacunación de las personas mayores de 12 años, queríamos saber qué avances han habido con respecto a las investigaciones de la presunta vacunación irregular en la Clínica San Pablo de niños que se vacunaron con primera dosis en el extranjero y habrían recibido una segunda dosis irregular. Aprovechando también que está el representante o la máxima autoridad de la DIRIS Lima Sur, pues comprende a su jurisdicción esta denuncia periodística. Queríamos saber en qué estado se encuentra este proceso de investigación y si se ha confirmado alguno de los datos que se han denunciado. Por otro lado, también hubieron problemas sobre la obtención de
las tarjetas de vacunación para las personas que se han vacunado en el extranjero? ¿Hay alguna normativa fija ya para quienes se han vacunado en el extranjero puedan acreditar su vacunación en Perú? ¿Ya se tiene una noción que englobe a todos y puedan ser utilizadas esta reglamentación para que puedan desarrollar sus actividades? Muchas gracias. Sí, no, en primer lugar, en relación a las vacunaciones supuestamente irregulares en la Clínica San Pablo, efectivamente el Ministerio de Salud ha iniciado las investigaciones. Hay un informe ya preliminar de su salud en relación con este tema de la Clínica San Pablo. Su salud ha solicitado información adicional al Ministerio de Salud y a la DIRIS para profundizar este informe preliminar y tener un informe final y detallado. Sin ninguna duda que este episodio tiene que ser aclarado y las responsabilidades que devengan de él tendrán que ser asumidas por los funcionarios o las personas que han incurrido en esta irregularidad. Pero esto se está investigando, como le repito, hay un informe preliminar y en la misma Su Salud ha pedido un tiempo más para terminar, para alcanzar un informe final. Con respecto al tema de las certificaciones de vacunación, ya el Ministerio de Salud ha emitido un comunicado. Nosotros respetamos y reconocemos los certificados de vacunación que se han dado en el extranjero, ¿no? Asimismo, las personas que se han vacunado acá y tienen que salir al extranjero van con un certificado del Ministerio de Salud que efectivamente se han vacunado de manera correcta en el país, ¿no? Así que eso para nosotros está absolutamente claro. Lo que no podemos, por lo menos hasta este momento, es otorgar un certificado por vacunaciones fuera del país cuando no tenemos la corroboración de que esto haya ocurrido. Gracias, señor ministro. Le rogamos a nuestros colegas periodistas una sola pregunta para que puedan participar todos los medios de comunicación. A continuación, TV Perú. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Ximena Carrasco de TV Perú. Mi consulta es, si bien esta estrategia de Vamos a tu Encuentro está acercando a las personas que de repente por ahí no tienen mucho tiempo de acudir a algún centro de vacunación para que puedan vacunarse, eso también se va a replicar a provincias y además que hay denuncias de algunas personas de pueblos originarios que han indicado que no tienen vacunas, que no han llegado exactamente a su localidad y el ministro de Cultura indicó que están ya haciendo estrategias para trasladar justamente dosis a los pueblos originarios. Queremos saber exactamente en qué fechas están previstas que llegarían estas dosis. Y como segunda pregunta es cómo va la brecha entre las personas que no han recibido aún la segunda dosis. Sí, bueno, justamente lo novedoso de pasar de lo que era en esta jornada de 36 y hasta 60 horas que se hacían en general en capitales de provincia o en capitales en algunas regiones, pasar a la estrategia de Vamos a tu Encuentro es porque había mucha gente que no podía asistir porque tiene que trabajar o porque no se puede desplazar de su casa o porque no tiene recursos económicos para poder viajar o porque vive en la zona rural y entonces no puede pagar un pasaje y a veces por las colas tiene que pagar con alimentación también. Entonces esto, que siendo importante y que ahora las estamos manteniendo, porque ahora estamos lanzando ya una jornada de 36 horas hasta mañana en la noche, no alcanzaba, necesitábamos incorporar nuevos elementos para acercar la posibilidad de vacunarse a la gente, incluidas, por supuesto, y de manera prioritaria, las zonas rurales, que es donde más atraso tenemos en la vacunación. Entonces, justamente esto y el aporte de vacunas a las regiones, que es lo que hemos hecho, un aporte realmente muy importante a todas las regiones del país. Por eso es que nos preocupa cómo lo administran las regiones, que lo administren de manera seria, responsable, científica, entendiendo que hay una programación nacional y no, bueno, ya tengo la vacuna, yo vacuno a los niños, no es así, ¿no? Además eso tiene implicancias legales inclusive. Entonces, de lo que se trata es que justamente las regiones, al tener estos volúmenes de vacunas, acudan a las poblaciones más vulnerables del país. Los pueblos originarios, todos sabemos, que son pueblos en general que están aislados del resto de las comunidades, que tienen problemas sanitarios muy importantes. Entonces es
esencial llegar con las vacunas a ellos. Esto es prioritario, ¿no? Los mayores de edad, los que tienen comorbilidad, los pueblos originarios. Entonces, esta estrategia no la debemos manejar desde Lima. Aunque de Lima nosotros mandemos brigadas, descentralicemos el propio Ministerio de Salud de Lima, sino lo tenemos que manejar desde las regiones, desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales. Y eso es lo que estamos haciendo. De todas maneras, igual en Lima hemos contactado con algunas asociaciones de pueblos originarios para trabajar todo un tema comunicacional y poder llegar a estos pueblos originarios y poder romper algunos tabúes, algunos prejuicios en relación con las vacunas que no nos permiten avanzar rápidamente, ¿no? Gracias, ministro. A continuación, la República. Sí, perdón, una preguntita en relación con lo que estaba preguntando. Nosotros en este momento, de los que tenemos vacunados con 2 dosis, de los más de 19 millones de peruanos que tenemos vacunados, con 2 dosis estamos llegando a los 8.800.000. Seguramente mañana en la noche vamos a dar una cifra mucho más alentadora cuando tengamos toda la información de todas las regiones de cómo hemos avanzado durante esta semana. O sea, la brecha se está cerrando, pero en la medida que vamos vacunando tenemos que trabajar la primera y la segunda dosis, porque es con la segunda dosis que la gente está de verdad protegida. Gracias, ministro. A continuación, la República. Buenos días, ministro. Acerca si se tiene actualmente una fecha de donde ustedes podrán ir a vacunar en viviendas a los rezagados en nuestra capital. También acotar a esto, ¿cuándo llegan las vacunas rusas contratadas por la gestión anterior? Ya que el exministro Ugarte mencionó que deberían llegar este mes. Bueno, en primer lugar, en las distintas regiones del país, la estrategia, cuando hablamos de ir al encuentro de la comunidad, significa no solamente abordar plazas, abordar mercados, ir a centros laborales, que lo estamos haciendo, sino además también ir casa por casa, y esto es muy importante, sobre todo en la zona rural, poder llegar a la casa, tocar la puerta, hablar con la familia. Por eso también aquí es importante ir con los dirigentes locales para ir generando confianza, ¿no? Esa era la primera pregunta. La segunda, con respecto a la vacuna rusa, bueno, acá se viene diciendo que la vacuna rusa llegaba en julio, agosto, septiembre, ¿no? Porque lo cierto es que nosotros hemos conversado con el Fondo de Inversiones ruso, y no hay una fecha, a pesar de que hemos ido no una vez, sino varias veces, no hay una fecha todavía exacta de llegada de estas vacunas. Nos anuncian que probablemente esta vacuna podría llegar en el mes de noviembre, diciembre, pero no tenemos una fecha concreta de cuándo llegaría la Sputnik a nuestro país. Gracias, ministro. A continuación, RPP. Ministro, buen día. Autoridades, buen día. Acabamos de anunciar en RPP Noticias el fallecimiento del terrorista Abimael Guzmán. Quisiéramos tener su opinión, su reacción como usted, autoridad de este gabinete, como primera pregunta. Y como segunda pregunta, por favor, también si nos puede decir básicamente ¿por qué se basa este reconocimiento de la mujer, de la labor de la mujer, al presidente del Consejo Guido Bellido en estos momentos donde él ha sido muy criticado, y si usted considera que ha sido finalmente el tiempo adecuado para dar este reconocimiento? Pero primero, por favor, su reacción ante el fallecimiento del terrorista Abimael Guzmán. Muchas gracias. Bueno, la reacción natural de cualquier persona cuando fallece alguien. Por supuesto, nadie desea el fallecimiento de nadie, por más delitos que haya cometido, ¿no? Sino que efectivamente la justicia se imponga, que la gente que ha cometido algún tipo de infracción penal o genocidio, efectivamente cumpla la condena que le impone el Poder Judicial. Si fallece, bueno, es lamentable como con cualquier persona que fallece en cualquier circunstancia, ¿no? Esto absolutamente. Con respecto al tema de género y de los derechos de la mujer, desde el Ministerio de Salud nosotros reivindicamos el derecho a la mujer, a la equidad de género, y pensamos que este es un tema pendiente en nuestro país. Todavía tenemos una sociedad que es machista, una sociedad que no respeta como se debería a la mujer y tampoco le da las oportunidades que merece la mujer para poder desarrollarse
como cualquier ciudadano en nuestro país. Más bien me parece que es la oportunidad para levantar los derechos de la mujer, la importancia de que todos respetemos la equidad y los derechos de todas las personas de nuestro país. Muchas gracias, ministro. A continuación, Panamericana. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Jorge Madico, de Panamericana Televisión. Yo quería hacerle una consulta porque se anunció a través de las autoridades sanitarias hace algunos meses que la eventual tercera ola llegaría en el mes de septiembre, o sea, este mes. Sin embargo, según las cifras de Open COVID, no hay señales hasta el momento de la aparición o el repunte que demuestre una tercera ola como tal. Quizás usted, como autoridad máxima de salud, quisiera realizar un replanteamiento de lo que es esta fecha, cuándo posiblemente sería esta eventual tercera ola, si no es en septiembre, diciembre, enero, si nos podría confirmar, por favor. Sí, este no es un tema de vaticinios o de pareceres, ¿no es cierto? O sea, esto tiene que ver con determinados parámetros que nos marcan cuándo es que estamos en una tercera ola o cuándo podríamos estar iniciando una tercera ola. Lo concreto en nuestro país es que sí, tenemos variantes que no teníamos antes, como la variante Delta, que es muy agresiva, muy contagiosa, como la variante Mu también, pero sin embargo no se expresa todavía en nuestro país una elevación sostenida y muy marcada de los casos de COVID, ¿no? Ahora, si vemos la experiencia internacional, vamos a ver que en casi todos los países se ha presentado la tercera ola de manera brusca, rápida, en pocas semanas. Así que lo que podemos decir es que, de acuerdo a los informes de inteligencia sanitaria, tanto del Ministerio de Salud como de la Seguridad Social, las posibilidades de una tercera ola son muy ciertas, ¿no? Y tenemos que prepararnos para ello. No podemos señalar con exactitud, va a venir la semana que viene, dentro de 2 semanas, pero sí, de acuerdo a lo que vemos con todos los países cercanos y de Europa, la tercera ola es una posibilidad concreta y sería muy extraño que no tengamos una tercera ola, por lo menos de mediana magnitud en nuestro país, ¿no? Gracias, ministro. Continuamos y concluimos estas declaraciones con Exitosa. Buenos días, ministro, con todos los presentes. Por favor, estamos en vivo para Radio Exitosa. Nuevamente nos podría dar su comentario sobre el anuncio del fallecimiento del terrorista Abimael Guzmán y también preguntarle sobre por qué no se están llevando a cabo las conferencias de prensa después de los consejos de ministros, ¿no? Ya son 3 semanas en las que los medios de comunicación no podemos conversar directamente con ustedes tras esta actividad, por favor. Bueno, con respecto al fallecimiento del señor Abimael Guzmán, pues a mí me parece lamentable como el fallecimiento de cualquier persona en el país. Nadie puede aplaudir que alguien fallezca independientemente de su pasado, ¿no? Y con respecto a las conferencias de prensa que se venían realizando en la presidencia del Consejo de Ministros, esto es de absoluta decisión de la presidencia justamente del Consejo de Ministros, ¿no? Los ministros somos invitados algunas veces a las conferencias, pero la organización y digamos los horarios, la oportunidad de estas conferencias depende obviamente de la PCM y del Premier. Gracias, ministro. ATV está con nosotros Lorena. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, Lorena Jurupe de ATV. Así como se están realizando el VacunaFest aquí en Lima, ¿qué otro tipo de estas estrategias están haciendo al interior del país para que las personas puedan ir a vacunarse, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ahora que estamos en la etapa de mayores de 27 y un rango menor en otras regiones? Y por otro lado, reiterarle la pregunta, ¿no? ¿Realmente considera lamentable la muerte de Abimael Guzmán, el mayor genocida de nuestro país, que causó tantas desgracias y tanta muerte en los años 90? Bueno, le voy a dar vuelta a la pregunta en todo caso. Ya lo dije, que el fallecimiento de cualquier persona me parece obviamente lamentable, ¿no? Ahora, que haya estado detenido, que haya estado purgando una condena, bueno, tiene que asumir su responsabilidad en este sentido. Ahora, lo otro, las estrategias, como ustedes pueden ver, son diversas. O sea, no solamente estamos trabajando en los centros de vacunación que se mantienen, ¿no?, los fines de semana,
sino además estamos haciendo todo el esfuerzo de coordinar con los gobiernos locales, con las Fuerzas Armadas, para en conjunto abordar la problemática de la vacunación, que necesitamos vacunar a la mayor cantidad de personas, darle confianza a la ciudadanía. Sabemos que mucha gente no se acerca a vacunar, hay que ir a los domicilios de las personas, al lugar de trabajo de estas personas, hay que hablar con los dirigentes comunales, con los dirigentes vecinales. Tiene que haber una gran movilización social detrás de la vacunación. Necesitamos un compromiso colectivo muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a aperturar los establecimientos de salud, los vamos a aperturar. Acabo de conversar con el director de la DIRISUR, que se empiezan a abrir los establecimientos de este sector de Lima, no solamente para atender a las personas, sino también para vacunar a la gente, para que la gente tenga en su barrio un centro de salud donde pueda estar vacunado. Y desde los mismos centros de salud que salgan brigadas casa por casa. En algunos distritos se han implementado, por ejemplo, la experiencia tipo el Plan Taita, donde salen durante la noche con las Fuerzas Armadas, casa por casa. Esto ha dado resultado en muchos lugares, está extendiéndose en el país, y las estrategias se adecúan también a la realidad geográfica de cada región. Hay regiones donde trabajan sobre todo con brigadas, hay otras regiones donde están abordando los centros de trabajo, las agroexportadoras, donde hay miles de trabajadores, se están coordinando para poder vacunarlos allí, otros, por ejemplo, con las empresas mineras, y el sector privado está respondiendo en cierta medida, ayudando, facilitando el transporte de los trabajadores. En fin, hay toda una campaña que no tiene una sola posibilidad, sino distintas con un objetivo común. Incluso hay asociaciones de comerciantes que nos están hablando, nosotros queremos colaborar para facilitar que puedan entrar a estos sectores y puedan vacunar, así como está pasando acá en Santa Anita y como ha pasado en otros lugares. Así que seguimos avanzando de la mano de todo el país, porque esta es una lucha, no de un sector, no de un partido, sino es una lucha del pueblo peruano por la vida, ¿no? Muchas gracias, señor ministro. Fueron declaraciones entonces, Carla, Nicolás, del ministro de Salud, Hernando Ceballos. Él lo que ha indicado es que una tercera ola es una posibilidad concreta. Además, también ha mencionado que se van a manejar distintas estrategias para justamente llegar no solamente a las personas que de repente no tienen recursos económicos para poder asistir a los centros de vacunación, sino también a las personas que viven en los pueblos originarios y en zonas rurales. Además, también por el fallecimiento de Abimael Guzmán, el titular de salud lamentó esta muerte, ¿no? Y dijo, independientemente de los delitos que haya cometido, es lamentable el fallecimiento de una persona. En tanto, aquí ya vemos junto a Hernando Ceballos junto a las demás autoridades del distrito de Chorrillos, justamente tomándose la fotografía oficial. Autoridades, gracias. Gracias a Ximena Carrasco por esa información desde Chorrillos. Efectivamente, tenemos que confirmar que ha fallecido Abimael Guzmán, el líder genocida de Sendero Luminoso. A Portas, mañana se cumplían 29 años de su captura. Así es. Nosotros les vamos a estar dando más información y algunas reacciones, por supuesto, ante este fallecimiento, ¿no es cierto?, tras la pausa. Así que no se mueva. Seguimos aquí en Diálogo Abierto. Antes de la pausa confirmamos la información. De hecho, el ministro de Defensa, Walter Ayala, hace unos minutos en un medio de comunicación confirmó que ha fallecido Abimael Guzmán a las 6 de la mañana con 45 minutos en el Hospital Naval. Así es, a los 86 años, y en estos precisos momentos estamos viendo las imágenes que dieron la vuelta al mundo, ¿no?, en la época más cruenta de Sendero Luminoso. Hace 29 años, ¿no? Fue capturado en Surquillo, en una casa de Surquillo. Ahí está, un día que todos los peruanos nunca olvidaremos, creo, ¿no? Es parte de la historia de nuestro país en la gran lucha contra el terrorismo, en la que lamentablemente murieron muchos miembros de las fuerzas del orden. Justamente mañana se iba a realizar, bueno, digo se iba, no sé finalmente si va a ser o no, una manifestación que iba a iniciar, si no me equivoco, en la calle Tarata,
¿no? En Miraflores, donde hubo un terrible atentado en los años 90. Mira, esa imagen es terrible, ¿no? Porque es la conversación que tiene con Quetín Vidal, donde dice que lo que está en el cerebro, las ideas, eso no se va. Pero bueno, vamos a conversar con Héctor John Caro, ex jefe de la DINCOTE, para precisamente hablar sobre lo Las que ha repercusiones, significado, ¿no es cierto?, Abimael Guzmán para la historia de nuestro país. Tal y cual. bueno, ahora la confirmación, tras la confirmación de fallecimiento, ¿qué implica? Estamos con el general, entonces, en retiro, Héctor John Caro. General, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Su reacción respecto a lo sucedido tras esta noticia, ¿no? Además, en una fecha muy cercana a lo que sería, pues, un año más La captura del siglo. la captura, ¿no? Efectivamente, el día de mañana se cumple un año más de la captura. Él fue capturado en 1992, un 12 de septiembre, faltando 3 días para el aniversario de los que precisamente pertenecían a la Policía de Investigaciones de Perú en ese entonces. Este genocida, el más grande que conoce la historia patria, ha fallecido un día como cuando en Estados Unidos se cayeron las Torres Gemelas. O sea, tiene un momento, su muerte, que nos va a indicar nunca olvidarnos de cuándo fue capturado y cuándo murió. Este genocida, para hacer un breve síntesis, comienza sus asesinatos el 17 de mayo de 1980, lo que se llama el ILA, el inicio de la lucha armada. Todos sabemos que fue en Chuchi, quemando las ánforas, y luego se produce una serie de atentados, cientos de atentados. Recuerdo que en 1991, en octubre, un 12 de octubre de 1991, cuando dirigía la DINCOTE, en una sola noche, volaron con dinamita 82 bancos en todo Lima y Callao, en una sola noche. Eso nunca debemos olvidarnos de los atroces que fueron estos sanguinarios. No solamente quitaron la vida a los peruanos, sino que destruyeron la economía nacional. Se calcula por más de 30.000 millones de dólares, que en esa época el dólar para hoy significaría como unos 100.000 millones. Es decir, toda una fortuna. Este hombre no solamente trajo desgracia y desolación, trajo pobreza, trajo miseria, no solamente tristeza a los deudos, sino a todo el Perú. General, relátenos cómo vivía en ese momento la familia policial? Hablábamos hace un rato de muchas muertes injustas, ¿no? A propósito de la lucha contra el terrorismo y buscando la captura de este genocida. ¿Cómo vivía en ese momento usted, su familia, la familia policial? Muy bien. Te recuerdo que al ingreso del gobierno de Fujimori, que fue en ese año de 1990, yo trabajaba en Huaraz como jefe departamental. Y en octubre hicieron un cambio y yo había capturado a Emilio Antonio Díaz Martínez, uno de los más grandes, y el segundo hombre de Abimael Guzmán, el hombre más intelectual que tuvo Sendero Luminoso. Y por esa razón me hacen un cambio a dirigir la DINCOTE. Cuando regreso a la DINCOTE, bueno, ya todos nosotros estamos en la lista de Sendero Luminoso para ser asesinados. Quien habla vivía en ese entonces en San Miguel y tuve que realmente vivir en la jefatura. A mi casa solamente iba 1 o 2 veces por semana.
el resto del tiempo pasaba en la jefatura porque era mucho peligro. En ese entonces yo estaba soltero, de modo que mi casa no tenía mi familia. Mis hijos salieron de la casa porque no podían estar en un lugar ya que estaban amenazados. Era una situación demasiado peligrosa. Quien habla nunca salió a un restaurante a almorzar porque estábamos amenazados. El único lugar donde pude asistir era al centro de Jockey Club porque ahí sí había mucha seguridad. General. Todas las familias estaban amenazadas. General, y ahora en nuestros días, ¿no es cierto? ¿Qué implica la muerte de Abimael Guzmán? Es decir, por más que fue la captura del siglo en el 92, hemos arrastrado su legado durante años. Y el miedo y los traumas los tenemos todavía. Tanto es así que se reflejan, ¿no es cierto?, en los comentarios políticos. ¿Qué implica la muerte? La desaparición física, ¿no es cierto?, de Abimael Guzmán. Porque esas imágenes que estamos viendo en este momento, ¿realmente van a quedar? Sí, desgraciadamente hemos tenido un hombre como él que nació en la tierra peruana y que causó tremendo daño. Pero que el Perú comprenda que hoy día que muere este hombre, debemos hacernos una promesa de que muera el terrorismo también para toda la vida. Desgraciadamente, hace muchos años que se habla de que el terrorismo ha sido vencido militarmente, pero no ha sido vencido políticamente. Por eso es que esa señal que hace él con el dedo índice en la 100 diciendo que esto no va a morir, desgraciadamente la parte política del Perú no ha luchado contra el terrorismo. Y cuando digo la parte, voy a hacer un ejemplo claro. Si hubiéramos querido luchar políticamente contra el terrorismo, hoy día no habría en el Congreso aquellos simpatizantes de terroristas, aquellos que son pro-terroristas. Y lo que digo no es una fantasía, lo que digo no es mentira, es verdad. En el Congreso ha ingresado a Palacio de Gobierno uno de los que preconizaban el terrorismo en esa época. Si el Jurado Nacional de Elecciones hubiera luchado contra el terrorismo, no tendríamos ningún candidato pro-terrorista. Luchar contra el terrorismo es fijarnos sus antecedentes para que esto no crezca. En Alemania se hizo con los nazis esto, porque en el Perú no se puede hacer. Queremos una patria libre y la libertad es la expresión de la justicia y la justicia es la expresión de un mundo democrático que queremos nosotros vivir. General, en 20 segundos, ¿y qué piensa cuando chicos de 15, 14 años no saben quién es Abimael Guzmán? Que somos también nosotros los culpables y que en las escuelas de aquí para adelante se debe enseñar lo que es el terrorismo a fin de que ninguno de nuestros hijos sepan de que comprendan de que el terrorismo es una desgracia que llega a un país. Correcto. Se debe cambiar la currícula y enseñar a todo nivel. Correcto, gracias. Muy bien, general. Muy amable. Bueno, efectivamente esto habla mal no solamente de la escuela, sino de los colegios público y privado, sino de la escuela de la casa también. De todos nosotros que no hemos recordado nuestra historia, ¿no es cierto? Y no la hemos contado. Muy bien, vamos ahora a hablar con José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior. Y ha sido jefe del INPE también. También, así que su punto de vista es importante. El señor José Luis Pérez Guadalupe, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Carla, Nicolás, buenos días.
Bueno, su punto de vista respecto a... Su primera impresión. Su impresión respecto a este tema. Abimael Guzmán desaparece físicamente, pero bueno, parte importante de nuestra historia, nefasta sin duda, pero ¿qué implica, no? Mira, yo creo que en estos momentos, más aún con un gobierno ambiguo respecto al tema del terrorismo, yo creo que sería una muy buena ocasión para que el gobierno actual haga un deslinde sobre sus aspectos ideológicos. O sea, la muerte de Abimael es, creo que, un recordar lo que pasó justamente hace 29 años con su captura, porque se cumplen mañana justamente los 29 años que fue capturado. Y es un buen momento para que todos los peruanos cerremos filas, como lo hicimos en su momento, para deslindar con el terrorismo, y no, como decía irónicamente Álvarez Rodríguez, que ahora que ni se les ocurra hacerle un homenaje a Abimael, como le acaban de hacer un homenaje a Bellido, por defender a las mujeres, que eso ya es más que una burla, ¿no? Eso ya es un faltarle respeto a la población. Usted, cuando veíamos, estamos viendo ya demasiadas veces, para mi gusto, la imagen esta de que se lleva la mano a la cabeza y dice lo que perduran son las ideas. Usted, cuando fue ministro, cuando fue jefe del INPE, ¿usted puede confirmar que había todavía ideología terrorista dentro de los penales? Lo que pasa es que dentro de los internos que estaban por terrorismo, habían 3 o 4 grupos. Unos eran los llamados inocentes, autodenominados inocentes, y que en gran parte efectivamente no se pudo comprobar su vinculación. A otros eran los llamados vinculados, gente que había pertenecido pero que ya no quería seguir en esto. Había también los arrepentidos, pero había uno que eran los que continuaban, los proseguir, y habían dentro de esas 2 líneas, los de línea de Abimael y los de línea no Abimael, ¿no es cierto? Claro. Entonces, dentro de las cárceles había una división, pero ciertamente había un grupo que persistía en su ideología y mantenía, y justificaba todos los actos terroristas que habían cometido como si fuese una necesidad. Creo que parte de esa ideología que sustenta los actos terroristas de hace 30 años es lo que tenemos en Movadef y actualmente en parte del gobierno, ¿no es cierto?, que están investigados por terrorismo. Y hace unos años, cualquier gobierno, si tenía a un ministro, a un alto directivo, con sospecha siquiera de estar vinculado a Sendero Luminoso, era sacado inmediatamente. O sea, había pudor político. En el gobierno de Toledo, de Alan, de Ollanta, de PPK, es decir, pueden criticar lo que quieran, pero eso era clarísimo. O sea, la línea separatoria entre lo que era la democracia y el terrorismo estaba bien planteada. Pero en este gobierno no lo vemos así. Dicen, no, nunca fue condenado, especulaciones, por favor. O sea, no solamente es un tema legal, es un tema político, es un tema ciudadano. Entonces, esta ocasión de Abimael tiene que ser justamente el momento en que todos los ciudadanos cerremos filas contra los terroristas de esa época y contra los terroristas actuales, y contra todos sus esbirros y defensores. No, nos ha ganado el tiempo, pero nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias a José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, ex jefe del INPE. Así es, importante lo que he dicho. Necesitamos un deslinde político y un cierre total por parte de la población, porque esta es responsabilidad de todos, de toda la ciudadanía, sin duda, cerrar filas. Y en la currícula escolar también, ¿no? Que claro, se hable de este tema, y en las casas, cómo no. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo sábado. Diálogo abierto a las 8 de la mañana vía TV Perú, Radio Nacional, y en Internet llegamos a todo el planeta. Chao. Buen fin de semana.